Buenos días, sí. Bueno, levantándote temprano para que nos cuentes cuál es tu mirada respecto de lo que ha sido esta trayectoria de Pereira en el sindicalismo y en la política neuquina, Gabriel. Sí, Pereira fue una figura por demás destacada, además de su tiempo sindical, su tiempo político partidario, tiene que ver con una industria particular que es la industria del petróleo, industrias extractivas. O sea, hay tres escenarios que lo marcan como, bueno, como parte de la historia, no solo de la provincia de Neuquén, sino de la región, y podemos plantearlo también a escala nacional, ya que su vinculación en el escenario nacional, ya sea por la vía partidaria y su lugar como senador, en un periodo, bueno, importante de la historia reciente argentina, de la misma manera que, bueno, en su acercamiento a una parte del movimiento sindical argentino, siendo inclusive segundo al frente de una de las CGT, en uno de esos momentos donde la propia historia del movimiento sindical de nuestro país se dividió. O sea que es una historia que marca, bueno, está marcada por una trayectoria, su propia trayectoria, una impronta personal también, una construcción de un ámbito gremial, pero extraordinario, que en ciertos sentidos continúa la línea del viejo sindicato del petrolero, de petroleros estatales, el SUPE, con, digamos, con coberturas que van, diríamos nosotros, desde la cuna hasta la tumba para el mundo de los trabajadores y su propio mundo familiar, estableciendo una sociabilidad muy intensa y un apego a la vida gremial y política desde su propio lugar, pero además transmitiendo a toda una generación de dirigentes, que, bueno, que es sin duda por demás interesante. Ujú. Eh, Mira, vos sabés que yo tengo una presunción de que las estructuras sindicales son profundamente conservadoras, ¿no? Y me sorprendió un dato, porque hubo un premio a la innovación que creo que dio la Fundación Conex a Pereira en su momento y Arévalo, y que coincido con esto porque fueron innovadores cuando permitieron a través de los no convencionales generar un nuevo convenio colectivo de trabajo, que fue también no te digo que una revolución, sí una innovación en el mundo del trabajo y que permitió hoy las condiciones de trabajo, las condiciones de empleabilidad en la provincia de Neuquén a partir del desarrollo de los hidrocarburos no convencionales, ¿no? También fue un innovador en ese aspecto. ¿Lo mirás de la misma manera? ¿Cómo lo ves eso, Gabriel? Bueno, en principio podemos seguir esa línea en las dos dimensiones, ¿no es cierto? Lo conservador y lo innovador. Lo conservador en tanto que, bueno, las estructuras sindicales buscan sostener un mundo del trabajo, un mundo de obreros, con, bueno, con beneficios. Ahí hay una lógica pragmática y el conservadurismo es pragmatismo también, en el sentido de que ante todo hay que conservar y la otra lógica es la de innovar. La innovación está no solo por esto que vos señalás, ¿no es cierto?, de nuevas condiciones de empleabilidad, sino también por la construcción de una estructura de dimensiones muy importantes, solo ver los edificios del sindicato, de su oferta de salud, de la RT, o sea, no es solo cuestiones materiales, pero sí marcan claramente una lógica de innovación, pero tiene que ver también con la propia industria. La industria del petróleo, digamos, sigue siendo una industria innovadora y en el mundo del trabajo que estuvo ligada a ella, lo fue en la medida en que en principio allí se desarrollaron las primeras lógicas de bienestar, en una lógica que tenía cierta impronta represiva en cierto sentido. Nosotros hemos llamado a eso la lógica bismarckiana por aquella figura de la administración de la Alemania en su proceso de unificación, que establece las primeras relaciones entre el mundo empresario, el mundo estatal y el mundo laboral,
con una impronta represiva, pero también de bienestar. Y eso se llegó acá de la mano de Mosconi, se mantuvo en cierta medida durante el peronismo, pero incluyó la vida sindical. Y en esa vida sindical la historia de Pereira se escribe desde dos lugares. Primero pensemos en ese pequeño sindicato que en el año 83 tenía 2.000 afiliados y solo comprendía algunas industrias y algunas localidades, y hoy es una trama que se ha multiplicado por casi, bueno, y llegando a los 30.000 trabajadores, con presencia en 3 provincias, con un protagonismo político muy importante dentro de un partido provincial que hasta hace poquito gobernaba la provincia, pero que en cierta medida mantiene su presencia, con liderazgos en los municipios, con un bloque de diputados provinciales, el mismo Pereira llegando a ser senador nacional. O sea, la pucha que sí, hay una doble lógica de conservación, pero también de innovación. Y mucho tiene que ver, por eso que refiero al tema del pragmatismo en su vida, en su trayectoria personal, pero también en la propia lógica que implica, que impone la industria, ¿no es cierto? Gabriel, te escuchaba obviamente relatar bien de manera muy minuciosa todo el proceso, toda la trayectoria de justamente del dirigente Guillermo Pereira. ¿Es muy exagerado decir que de acá en adelante su figura va a ser materia de estudio también? Desde ya que no es exagerado, o sea, los historiadores, los que hacen historia social, historia también política, porque en su caso, en caso de la figura de Belenguer, perdón, estoy trabajando sobre la figura de un ex gobernador del territorio de Neuquén y por eso la confusión, la figura de Guillermo Pereira va a ser, digamos, a ver, son 40 años de historia sindical, pero también son los 40 años de historia de la democracia del país, digamos, desde el 83 a la actualidad, pasando inclusive a escala provincial, recorriendo todos los liderazgos al interior del partido provincial, marcan que es una figura por más destacada. Desde ya también hay otras cuestiones por explorar, la relación empresa-sindicato, empresas-sindicatos, la propia lógica, ¿no es cierto?, de negociación, la cuestión de la resistencia, la cuestión de la integración, son todos campos que son propios para entender la lógica del mundo sindical, y también a entender a estas personas, a estas personalidades, sus biografías. Yo creo que cuentan porque son relevantes. Claro. Y otro aspecto por ahí que destaca uno que te está consultando, tiene un par de años menos, tampoco tantos, no nos vamos a sacar de encima el tiempo, pero sí obviamente que una de las cuestiones llamativas es la capacidad de adaptabilidad a cada contexto, ¿no? A cada ambiente político nuevo, a cada año nuevo, ¿no? Y sin embargo su presencia se mantenía totalmente sólida, ¿no? Sí, a ver, fue una figura necesaria, hay que plantearlo en esos términos. Y porque inclusive si uno solo recorre la trayectoria política al interior del movimiento popular neuquino y la relación que establece él con el sindicato a escala nacional, vemos que ha sido un actor que ha ganado y perdido. Ha ganado elecciones y ha sido derrotado. Ha tenido buenas jugadas y ha tenido otras que no le han resultado funcionales a sus objetivos. Sin embargo, digamos, aún con todo ello, siempre fue una figura con qué contar, ¿no es cierto? Porque importaba su representación gremial, porque en definitiva toda su construcción política, biográfica, a escala local y a escala nacional, nace y se fortalece desde ese lugar que le da el sindicato. Inclusive a nivel del movimiento popular neuquino, construyó una de las partes que han conformado esa entidad partidaria, lo que podríamos llamar una suerte de partido petrolero, o de petroleros, y fue tan importante que obtuvo la dirección de municipios. De hecho,
la actual conducción fue parte de esa trayectoria. No hay duda que es una figura para estudiar. Uh-huh. Me da la sensación de que hay una construcción sindical en la trayectoria de Pereira, una trayectoria política, partidaria, dentro del MPN y en Neuquén, que no se traduce en las otras provincias en donde la misma estructura sindical también tiene representación de ese sector laboral. Y además hubo una gran construcción territorial, porque me da la sensación de que el norte neuquino, de sectores como Rincón, Añelo, no solamente son territorio petrolero por la extracción de hidrocarburos, sino por la presencia, digamos, por la omnipresencia del sindicato que hoy conduce Rucci, que forjó Pereira. ¿Lo compartís eso? ¿Cómo lo ves? Sí, estoy de acuerdo. Digamos, la fortaleza del propio Pereira y del sindicato está en Neuquén, pero eso no quita que esas ramificaciones en Río Negro y La Pampa no le den allí oportunidades de contar, en principio, con una masa de afiliados que es, digamos, que incrementa ese poderío, y además de incidir en la política gremial y en la política, digamos, de las provincias, de ambas provincias, mayormente en Río Negro que en La Pampa. Aún así, la escala ha sido mayormente territorial, y no nos olvidemos que la importancia radica en que mucho de la actividad gremial y la oferta de servicios que tiene el sindicato en gran medida compite con el Estado local y el Estado provincial. Y eso le ha dado una solidez a la representación gremial, pero además la representación en las comunidades estas que vos referías. Uh-huh. Único por el tipo de trayectoria, ¿verdad? No hay otro antecedente. A pesar de que otros dirigentes gremiales han intentado o están intentando, ¿no? Catapultarse a la política. Otro ejemplo de esto no tenemos, ni en Neuquén ni en el resto del país. ¿Cómo lo ves vos eso, Gabriel? Bueno, digamos, por el lado del peronismo hubo historias sindicales muy importantes, ¿no es cierto? Pero se plantearon a escala nacional. Ahí sí, a escala provincial, nosotros podemos decir que en la Patagonia tenemos, el actual gobernador de Chubut pertenece al sindicato también de la actividad en esa provincia, ¿no es cierto? Pero nosotros podríamos decir que, digamos, de acuerdo a la textura, de acuerdo al origen, en ese sentido sí, en cierta medida, lo de Chubut también se parece, porque estamos hablando de sindicatos que no contaban o eran muy marginales en sus orígenes y luego tienen este desarrollo. Por supuesto que esto ocurrió porque el gran sindicato que fue el SUPE desapareció del escenario gremial del país luego de las políticas de privatizaciones de los años 90. Entonces eso le dio oportunidades al crecimiento, pero esas cosas no ocurren, digamos, por arte de magia. Necesita un tipo de liderazgo gremial en este caso, pero también un liderazgo burocrático en el buen sentido que permita este desarrollo. Y creo que Pereira sí lo ha logrado. Uh-huh. Gracias por la gentileza, por estos minutos, por este tiempo generoso de tu parte para charlar respecto de lo que ha sido la trayectoria de Pereira, dirigente sindical y político que ayer, después de transitar por una enfermedad de estas tortuosas que significan las que nos suelen acompañar en más de una oportunidad, bueno, la desaparición física de Pereira en el escenario sindical y político, como te decíamos, de la provincia de Neuquén. Gracias, Gabriel, por estos minutos, muy amable, como siempre. Gracias, Agustín, gracias, Luciano.